Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar ahora la clase 8. La clase 8 que como la venimos anticipando es una clase muy importante de un punto de llegada, ya que el tema convocante para hoy es el introspeccionismo, es decir, el surgimiento de la primera escuela de psicología científica. 1879, nuestra fecha comodín que la venimos mencionando desde hace varias clases, hemos llegado a ese punto. Bien, vamos a ver entonces hoy en esta clase 8 los siguientes temas. Como ya les dije, el tema convocante central es el introspeccionismo y el texto de referencia que ustedes tenían que leer para hoy y que vamos a utilizar a lo largo de esta clase. De la misma manera, ténganlo presente ahí porque ahora vamos a hacer unas lecturas comentadas, así que tenganlo a mano para hacer el seguimiento del texto de Miller sobre el capítulo de Wundt, psicólogo. Bien, vamos a dividir la clase en dos partes porque puede ser un poquito extensa. Entonces, vamos a hacer una primera parte introductoria para situar el trabajo de Wundt, cómo él fue llegando y el programa de trabajo que tuvo para fundar esta psicología de laboratorio, cómo definió su objeto de estudio, el método y algunos comentarios de cuestiones teóricas y epistemológicas que él tuvo en cuenta. Ahí cortamos. Y en la segunda parte arrancamos con el experimento del metrónomo, que también está en el texto de Miller, ya casi al final. Lo vamos a ver en detalle, para ver cómo trabajaba el profesor Wundt en el laboratorio. Y después hacemos un cierre de cuál fue el futuro del introspeccionismo, una vez que pasó toda esta euforia fundacional, cómo siguió, si es que siguió, y cuál fue el impacto que tuvo en el mundo académico de la ciencia y para la psicología en particular. Con eso cerramos esa segunda parte. Bien, vamos entonces, ahora sí, que como lo venimos anunciando desde hace ya muchas clases, con mucha expectativa, tensión, para llegar a este momento. Entonces, antes de que entre el profesor Wundt, ahí se presente en la pantalla, vamos a hacer sonar unas trompetas de bienvenida para celebrar este acontecimiento en la historia de la psicología nuevamente. Así que, por favor, suenen trompetas que va a entrar el profesor Wilhelm Wundt. Muy bien. Bueno, listo, ya estamos preparados para este recibimiento. Bienvenido, profesor Wundt. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla a nuestro profesor Wilhelm Wundt. Situémonos primero en la línea del tiempo, como hacemos siempre, para saber por dónde van los acontecimientos y tener la referencia de lo cronológico. 1832-1920. Una característica que después ustedes van a ver en muchos otros fundadores de escuelas de psicología, representantes de estas escuelas de psicología, es que no sabemos por qué, pero viven mucho. Uno sospecha que debe ser algo que tiene que ver con el conocimiento y la producción del conocimiento, porque son gente muy apasionada en lo que hacen. 40, 45, 50 años dedicándose a lo mismo, 24/7, sin parar. Gente con mucho empuje, muy concentrados en un espacio de trabajo y produciendo todo el tiempo. Parece que eso, no sé, impacta en algún punto en la longevidad. Bueno, entonces 1832, si nos situamos en el 1879, 1875, ahora vamos a ver, estamos con un profesor Wundt de unos 40 a 45 años, más o menos. Una persona, un adulto maduro. En general es la época, con algunas excepciones, donde en el campo del conocimiento se empieza a producir.
Lo otro es preparatorio, siempre a la sombra de algún maestro. Wundt estuvo, ustedes lo habrán leído en el texto de Miller, trabajando, y en el de Heilbreder, el de los comienzos, trabajando con von Helmholtz en psicofisiología, preparándose con maestros. Lo vamos a ver también en la clase que viene con Freud, trabajando con Charcot allá en 1885, en Salpêtrière, aprendiendo neurología, viendo pacientes. Toda una etapa preparatoria siempre a la sombra de alguien que después para ellos lo recuerdan como muy influyente en su formación, muy influyente. Entonces esa va a ser la edad en la biografía de Wundt, en la que él va a arrancar con este proyecto o programa de trabajo, como dice Miller, que en 1874 él lo inicia, es decir, unos años antes de fundar en el 79 el Laboratorio de Psicología Experimental de Leipzig, en la Universidad de Leipzig, Alemania. Unos años antes, él funda este programa que va a fusionar o combinar dos cuestiones que nosotros ya venimos anunciando, que las vimos en la clase pasada. Una es la fisiología alemana, es decir, la psicofisiología de los órganos sensoriales que ustedes leyeron en el texto de Heilbreder, todo ese trabajo previo que nosotros insistimos en la clase anterior, que era preparatorio para esto. Bueno, Wundt se formó en ese ambiente, en el ambiente científico y académico donde circulaba este conocimiento. Entonces él va a tomar esa referencia y la va a combinar con esta filosofía empirista anglosajona, que no es ni más ni menos que la teoría empirista de la mente, que nosotros también vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan los 5 puntos? Bueno, él toma esa referencia para entrar al laboratorio junto con la fisiología alemana. Ahora vamos a ver, cuando hagamos la lectura, que la lectura de un párrafo de Wundt hablando, vamos a ver cómo entre líneas uno puede detectar la influencia de la teoría empirista inglesa. Cuando él habla, cómo él va definiendo las cosas, las define desde ese lugar. Les voy a dejar ese ejercicio para ver, de esos 5 puntos, ¿cuántos pueden ustedes ubicar en el párrafo que vamos a leer? Bueno, entonces lo tenemos aún en el 74 con este programa de trabajo que tenía algunos objetivos. El objetivo, bueno, también ya lo venimos anunciando. Mostrar que la psicología podía ser ciencia de observación, ciencia de experimentación en un laboratorio. Es decir, que se podía producir conocimiento psicológico a partir de experimentos en un laboratorio. Es decir, un conocimiento con formato científico, ya no con formato filosófico, puramente especulativo, sino basado en hechos, observaciones, experimentos, pruebas, medidas, bla, bla, todo eso que ya venimos anunciando. Bien, esto le llevó cumplimentar estas cuestiones e instalarlas en la vida académica, porque hay que instalar esto, no solamente hacer el laboratorio, le pongo llave, me voy y ya está. No, después que, ahora vamos a ver, militar el conocimiento. Esto le llevó 50 años. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que en esto de entrar al laboratorio, al mundo de la ciencia, viniendo de la filosofía, él no va a renunciar. Hay cosas de la filosofía que él no va a renunciar. Es decir, ahí estaban los 4 granaderos esperando al profesor Wundt. Muéstreme qué va a hacer, qué no va a hacer, con qué lo va a hacer. Bueno, y el profesor Wundt dijo, bueno, muchachos, yo con esto no, si me sacan esto no entro al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que él no negoció con los granaderos? Bueno, con el granadero materialista no va a negociar esta cuestión de reducir a una explicación de los procesos psicológicos, reducirlos a cuestiones que tengan que ver con el cerebro. Es decir,
con los principios y leyes que rigen la materia, como decíamos antes, ¿no? ¿Se acuerdan que los materialistas decían, todo se puede explicar, incluso los procesos psicológicos, a partir de las leyes, principios que rigen la materia? Bueno, Wundt, no. Yo me quedo en la conciencia, no necesito el cerebro. Algo así, para que se entienda, ¿no? Él va a explicar todo desde la conciencia. Entonces ahí le pone un límite al materialismo. Y el otro límite se lo va a poner al positivismo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el positivismo? Porque todo esto viene encadenado. Todo lo que vimos, no lo vimos porque sí, sino porque tiene un sentido para lo que después va a venir, que ahora estamos viendo. Y lo que estamos viendo ahora tiene sentido para lo que va a seguir, ¿no? Entonces, del positivismo, ¿ustedes se acuerdan que había una diapositiva que en un momento dijimos, el versus del positivismo era la metafísica, ¿no? No era lo negativo, el positivo versus metafísica, es decir, la filosofía, el conocimiento puramente especulativo. Bueno, algo de la metafísica, es decir, de la vieja filosofía, de la psicología tradicional, Wundt no va a renunciar. Va a mostrar que hay hechos, ¿no?, como quería el positivismo, pero de la metafísica algo se va a guardar en el bolsillo y va a entrar, ¿no?, con esa... Que bueno, ya lo vamos diciendo, porque este es el final de la película. Acá podríamos decir lo siguiente. Miren, en estas no renuncias de Wundt, se empieza a escribir el epitafio que va a estar en la lápida del introspeccionismo 3 décadas después. Cuando el introspeccionismo lo entierren 2 metros bajo tierra, le van a poner, no renunció, no quiso renunciar a tal y tal y tal cosa. Así lo vamos a ver. Estas limitaciones que él puso al principio se van a constituir en el certificado de defunción del introspeccionismo. Pero bueno, eran siglos de filosofía, tampoco uno podía entrar sin ropaje y sin ninguna insignia, ¿no? Entonces Wundt, debajo tenía una camiseta que decía, ahora vamos a ver la metafísica, I love metafísica, algo así. Por más que entró al laboratorio. Bueno, seguimos entonces. Entonces, acá viene la cuestión que nosotros habíamos anticipado, la militancia del conocimiento, porque no era entrar al laboratorio y ya está, y con eso es suficiente. No, en ciencia uno descubre algo y después tiene que comunicarlo, ponerlo a prueba en la comunidad científica, que se discuta, que lo critiquen, que venga, que vaya el conocimiento. Si sobrevive a todo ese bombardeo de preguntas, de cuestionamientos, ¿no?, entonces, si sobrevive ese conocimiento, ingresa al campo de la ciencia. Y si no sobrevive, bueno, muchas gracias, lo intentamos, de los errores se aprende. Entonces, ¿cómo se milita el conocimiento en la ciencia? Hay que hacer política, además. A través de dispositivos. Porque el conocimiento en ciencia, lo dijimos varias veces, es público, no es algo privado. Por lo tanto hay que mostrarlo y ponerlo ahí sobre la mesa para que los demás lo vean, lo toquen, lo den vuelta, ¿no?, a ver si resiste, lo estiren, lo pongan acá. Bueno, sí, muy bien, firmado, pase. Entonces, ¿cómo se milita el conocimiento? Y a través de congresos, libros, revistas, publicaciones, bla, 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 todo, difundir el conocimiento, difundir la palabra, como dicen. Entonces, en 1874, publicó este manual que se llamó Elementos, ya lo vamos viendo, Elementos de Psicología Fisiológica. Este manual lo reescribió varias veces, en la medida en que fue avanzando y descubriendo cosas, lo reescribió varias veces. Entonces ahí tenemos un dispositivo de difusión del conocimiento científico. Los libros, los manuales. Lo reescribió varias veces, lo fue ampliando, edición, segunda, tercera, cuarta edición, bla, bla. Y entonces ahí ese es un modo de llegar al mundo académico. Para que otros tengan el libro, lo lean y digan, ah, sí, entonces, y después le escriben una nota o lo van a ver, le hacen una consulta. Y ahí, o lo utilizan como referencia para formar a nuevos, en las universidades, nuevos profesionales, libro de Wundt, de lo que descubrió. Entonces ahí ya se va armando esta red de conocimiento.
Otro dispositivo de difusión, el laboratorio experimental, en el 79. ¿Por qué decimos que es un...? Primero porque se producen y verifican conocimientos en los laboratorios. Se producen conocimientos nuevos y se los verifican, los dos movimientos. Eso por un lado. Pero después vamos a ver que en la medida en que Boone comenzó a hacerse famoso y bueno, y llamó la atención, despertó la curiosidad en otros lugares del mundo, empezaron a viajar psicólogos, gente del mundo académico, profesores, a ver cómo trabajaba Boone, a formarse con el profesor Boone, y después llevaron ese modo de hacer psicología, lo llevaron a sus propios países, a sus propias universidades, y replicaron el laboratorio de Leipzig. Hicieron algo parecido. Entonces, ahí se va difundiendo. Ya no había un solo laboratorio, el de Leipzig. Estaba el de Harvard, el de, no sé, París, el de Milán, bueno, qué sé yo, no sé. Nosotros nos va a interesar el de Estados Unidos, porque ahí hay una cuestión muy importante para después el conductivo. Nos dejamos ahí. Pero entonces tenemos el laboratorio, el manual, los libros, el laboratorio, segundo lugar de difusión. Y el tercero, 1881, estudio filosófico, la revista. Ya el nombre es filosófico para una psicología científica. Pero bueno, el corazoncito de Boone siempre es la filosofía. 1881, la revista. Ya no es como el manual que tiene una tirada de cada 4 o 5 años, hacemos un manual nuevo por la edición, porque le agregamos cosas, le sacamos cosas. No, la revista es ya mensual, será quincenal o trimestral. Es un movimiento más rápido. También difunde. Entonces, todo esto es la militancia epistemológica, la militancia del conocimiento psicológico nuevo que él está en el mundo de la ciencia militándolo para que, bueno, armar esta red e instalar la disciplina. Porque hay que... Y eso lo van a ver ustedes también con los otros autores. ¿Por qué discuten? ¿No? Esto que decía Lagash en el capítulo 1, ¿no? Rivalidad, se sientan, discuten, congreso. Es esto. Es para darle solidez al conocimiento, la discusión. Eso es el mundo de la ciencia. Es dinámico, no es de una vez para siempre. Es por ahora, mientras tanto. Tenemos esto. Pero hay que revisarlo, y para ir un poquito más profundo, para ampliarlo, para conectarlo con otras cosas, para desecharlo si no nos sirve, y incorporar algo nuevo. Todas las disciplinas funcionan así. Bien. Bueno, entonces seguimos ahora. ¿Qué es hacer psicología para Boone? Bueno, ahora empiezan las definiciones. Empezamos con las definiciones. ¿Qué es hacer psicología para Boone? Entonces tenemos nuestro sistema viviente, que lo vamos a estudiar psicológicamente. Referente sistema viviente. Entonces Boone, ¿qué decía? Si al sistema viviente lo estudiamos desde el exterior, desde afuera, vamos y nos aproximamos y lo empezamos a observar, entonces hacemos fisiología. Lo que ya se venía haciendo. Y en lo que él se formó. Pero él no se queda ahí, porque la fisiología de color rojo hoy es el cuerpo. Y a él le interesa la psicología, que en este caso, como venía del lado del sujeto, vamos a ponerlo en color azul. Entonces, si lo estudio desde el interior, al sistema viviente que está ahí, ya no desde el exterior, sino desde el interior, psicología. Entonces, depende por dónde le entre al sistema viviente. Desde afuera fisiología, desde adentro psicología, que es lo que va a hacer él. Pero primero una definición para separar hasta los órganos sensoriales, ahora lo vamos a ver en el esquema de la percepción, que ya lo vimos, hasta los órganos sensoriales, sistema viviente. De los órganos sensoriales para el mundo interior, este sistema viviente, perdón, hasta los órganos sensoriales, fisiología. De los órganos sensoriales, el pasito que nos faltaba, ahí tenemos la psicología. Ahora la vamos a ir definiendo. Nos vamos a ir metiendo en este interior. Vamos a ver cómo es el interior de Wundt, cómo lo define él. Porque hasta ahora es una palabra general. Vamos a estudiar el interior. Ajá, ¿y qué hay ahí? Bueno, ahora lo vamos a definir. Entonces, empiezan las preguntas. ¿Cómo estudiamos el sistema viviente?
interiormente. ¿Cómo lo estudiamos? Entonces, una definición más fuerte. Entonces vamos a definir ahora el objeto de la psicología. El objeto de estudio, ¿no? Como decíamos, tenemos el interior, nos asomamos al interior de este sistema viviente y ¿qué es lo que vamos a encontrar para Wundt? Vamos a encontrar una conciencia. Eso nos interesa a nosotros. Capaz que encontramos más cosas, pero él dice, hagamos foco en la conciencia. Ese va a ser nuestro objeto de estudio de esta nueva disciplina científica que es la psicología de laboratorio. Entonces, y acá viene, ahí vayan preparando el texto porque ahora lo vamos a leer. Bueno, miramos la conciencia, miramos el interior, encontramos la conciencia, hacemos foco y ahora nos metemos más adentro en la conciencia. ¿Qué vamos a encontrar? Y ahí Wundt nos dice, si ustedes se meten en la conciencia, van a encontrar tal y tal cosa y van a tener que proceder, ¿no?, de tal manera. Para lo cual, ahora sí, vamos a leer el texto de Miller, el Wilhelm Wundt psicólogo. Vamos a la página 33. Página 33. En la página 33 abajo hay un párrafo en letra chiquita. Es la forma que Miller nos indica que le está dando la palabra a Wundt. Ahí no habla Miller, habla Wundt. Lo que vamos a leer es un escrito del propio Wundt. En la lectura, él nos va a describir qué es lo que hay dentro de la conciencia. ¿Qué es lo que hay dentro de la conciencia? Y acá, por favor, les voy pidiendo, yo les voy a dar algunas pistas, pero después síganlo ustedes. Si pueden hacer esta relación que mencionamos hace un rato, de ubicar algunos términos de la teoría de la mente empirista. Porque entre líneas, él va hablando desde esta teoría. Esos 5 puntos se pueden ubicar algunos acá. Dice Wundt, todos los contenidos de la experiencia psíquica son de carácter compuesto. Es decir, que si yo me asomo a la conciencia, voy a encontrar entidades compuestas. Así que tienen cosas adentro. Se sigue en consecuencia que los elementos psíquicos o componentes absolutamente simples e irreductibles de los fenómenos psíquicos son producto del análisis y la abstracción. Vamos a hacer una lectura retrospectiva de esto, conectando a otros autores en este párrafo. Me asomo y veo algo complejo, pero él me dice, si yo lo analizo y hago abstracción, puedo llegar a estos elementos psíquicos que son simples e irreductibles. Es decir, a esos, allá los presocráticos, atomismo, Demócrito, ladrillitos simples e irreductibles. ¿Se acuerdan esa idea de Demócrito? Prendió en la cultura y en el conocimiento occidental. Wundt, 23 siglos después, está hablando el lenguaje de Demócrito. ¿Qué hace Wundt? Va a buscar los ladrillitos. Esos elementos psíquicos simples e irreductibles. ¿Se acuerdan que el átomo qué era? Lo no divisible. Y dijimos, todas las disciplinas tienen sus átomos. La psicología lo tenía. Dimos el ejemplo de las ideas simples. Bueno, acá lo tenemos en Wundt, que se llama elementos psíquicos. Y con esos ladrillitos, armo lo complejo. Lo explico a partir de los ladrillitos. Pero ¿de dónde salió la idea? ¿Por qué Wundt va a buscar ladrillitos? Porque Demócrito dijo que todo en el universo sospechaba que estaba hecho de átomos, de distinta naturaleza. Y bueno, y después todo el mundo salió a buscar átomos en sus disciplinas. Y acá lo tenemos a Wundt buscando átomos en esta conciencia de laboratorio que él va a definir, que está definiendo. Bueno, seguimos. Entonces acá resuenan siglos de conocimiento en esta frase. Fíjense qué interesante. ¿Vieron cómo nadie habla desde cero, desde la nada, sino que están voces de filósofos, ¿no?, que vienen de siglos y hacen eco en nuestras palabras, y no nos damos cuenta. La genialidad, como dicen algunos, en ciencia, no son tanto las cosas nuevas que uno, sino cómo combina lo que ya está.
para mostrar que, bueno, eso estaba ahí, nadie lo veía, pero combinamos los elementos de esta manera y fíjense que apareció algo nuevo. Como resultado del análisis psíquico, es decir, de ir estos componentes compuestos, los voy desagregando, entonces dice, como resultado del análisis psíquico, encontramos que hay elementos psíquicos de dos clases. O sea que él va a decir, hay dos grupos de ladrillitos en la conciencia, dos clases de elementos psíquicos. A los elementos de los contenidos objetivos los llamamos elementos sensitivos o sensaciones, tales como son un tono o una determinada sensación de calor, frío o luz. Si en cada uno de estos casos no tenemos en cuenta de momento todas las conexiones de estas sensaciones con otras, ni tampoco sus relaciones espaciales y temporales. Bueno, entonces, un primer grupo de ladrillitos, elementos sensitivos, sensación. Fíjense cómo los va definiendo. ¿De qué se trata? Frío, sensación de calor, luz. Es decir, cuestiones muy cercanas a los órganos sensoriales, que tienen que ver con ese tipo de experiencia. De eso se basa, o en eso se basa la conciencia para armar los compuestos. Cosas sencillas. Esta va a ser otra de las cuestiones que también hay que poner en el epitafio, ¿no? La sencillez y la simpleza con la que él define la conciencia. Porque acá hacemos un alto, que es muy importante, esto ya lo dijimos. Él está definiendo una conciencia que es de laboratorio. Una conciencia de laboratorio, no es la conciencia de todos los días. Él define una conciencia para poder estudiarla en el laboratorio. Entonces hace una simplificación, se saca de encima un montón de cosas que forman parte de las experiencias cotidianas que todos tenemos, que hacen a nuestra vida interior y psicológica y que uno no las tiene en cuenta. Él divide en dos y con eso explicamos todo. Ahí va a haber otra limitación. Entonces, primer grupo, sensaciones. A los elementos subjetivos, el otro grupo, los denominamos elementos afectivos o sentimientos. Sensaciones, sentimientos, los dos grupos. Ahora lo vamos a poner ahí. Los contenidos reales de la experiencia psíquica, fíjense, los contenidos reales. ¿Reales dónde? En el laboratorio. No lo dicen. Pero después ahí le van a empezar a llover las críticas. Los contenidos reales de la experiencia psíquica consisten siempre en varias combinaciones de elementos sensitivos y afectivos. ¿Sí? Con esto explicamos todo. De forma que el carácter específico de un proceso psíquico dado, depende en su mayor parte no tanto de la naturaleza de sus elementos, cuanto de la unión de estos elementos formando un compuesto psíquico. Ahí hace el desplazamiento. No me interesa en última instancia encontrar los elementos, sino la unión, es decir, las conexiones, es decir, la palabrita mágica que viene de Aristóteles. ¿Cuál es? Conexión, unión, asociación. Es decir, las leyes de asociación. A él le interesa investigar, dice, vayamos, no tanto por los elementos, no nos quedemos encandilados con los elementos. Vayamos a buscar estas leyes de conexión, porque ahí es lo que él hace la diferencia, según cómo se conecten. Según cómo se conecten, el tipo de conexión es lo que va a generar un compuesto para acá, un compuesto para allá, un compuesto para allá. De nuevo, Aristóteles ahí atrás trabajando, desde también 23, 22 siglos, 21 siglos atrás, definió las cosas y asociacionismo, leyes de asociación siguieron rodando por el pensamiento occidental cada vez que se asomaban al mundo interior. Acá lo tenemos a Boone, preocupado por lo que Aristóteles dijo, vayan y busquen por ahí. Él sigue buscando por el mismo lugar. Interesa la unión, la conexión entre los elementos. Demócrito, Aristóteles, ahí en el laboratorio de Leipzig. Y busquen, entonces ya tienen alguna pauta para esto que decíamos de la teoría empirista de la mente. Entonces, resumimos, seguimos, elementos subjetivos, sentimientos, objetivos, sensaciones. Con esto explico todo. Miren qué sencilla que es la conciencia. Bueno. Claro, nosotros dijimos varias veces, conciencia
Depende de quién la defina. Porque una es la conciencia de Wundt, dentro de una clase vamos a ver la conciencia de James, después te van a ver la conciencia de Freud, y después, entonces, esta es la conciencia de Wundt. Esta es la conciencia de Wundt. Sencilla, simple, en el laboratorio. Ahora, yo la saco del laboratorio y con esto no puedo enfrentar al mundo. Porque el mundo es mucho más, muy distinto. Es muy distinto a esto. No todo se puede reducir a esto. Bien. Pero estamos adelantándonos un poquito. Bueno, seguimos. Y ahora viene la segunda pata epistemológica. Definimos el objeto, tenemos que definir el método. Toda disciplina científica, y lo vamos a ir viendo después con las demás escuelas, definen su objeto y su método. Es decir, qué van a estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Ya sabemos, tenemos una idea de qué vamos a estudiar. En ese mundo interior, la conciencia, los elementos, qué vamos a ir a buscar, bla, bla. Todo eso ya más o menos lo tenemos preparado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Y entonces viene el método, la introspección analítica. Fíjense que hay dos palabritas ahí, introspección y analítica. IA a partir de ahora. IA, introspección analítica. No es un invento el tema de la introspección de Wundt. No es un invento. Introspección hacía San Agustín cuando buscaba la verdad religiosa, el cristianismo, los padres de la iglesia, allá en el siglo V, después de Cristo. Bueno, y con la introspección él producía un conocimiento religioso. Descartes, las meditaciones filosóficas, siglo XVII, también hacía la introspección y buscaba en su mente la razón para cómo encontrar el conocimiento claro, ¿no? Y, bueno, introspección, para producir conocimiento filosófico. Pero acá queremos producir con la introspección conocimiento psicológico científico. Ya no, ni religioso ni filosófico, ahora psicología científica estamos. También echa mano a la introspección, que viene de la metafísica, viene saltando todo en el mundo de la metafísica. Con eso entra él al laboratorio, con una observación, dice, yo hago observación. Ajá, ¿cuál observación? Autoobservación, introspección analítica, o sea, se mira a sí mismo, a la conciencia. O sea, ¿cómo voy a mirar la conciencia? ¿Con qué la voy a conocer? ¿Cómo voy a llegar a ella? Con la introspección analítica, dice. ¿Qué es la introspección analítica para diferenciarla de otros tipos de introspección y no confundirnos? Es la introspección analítica, por eso poníamos la palabrita analítica, es la autoobservación de la conciencia. Hasta ahí podríamos decir, bueno, San Agustín, Descartes hicieron lo mismo. Sí, pero en situación experimental, no al azar. Es decir, controlada. Y acá viene el corset del experimento científico sobre la introspección. Las condiciones fuertes, condiciones de contorno, condiciones de borde, que le pone el experimento científico, el laboratorio, el discurso de la ciencia, a esta introspección que viene del mundo de la metafísica. Entonces, ya no va a ser echar una mirada por el interior, como si fuera de viaje y voy sacando fotos, ¿no? y llego. No. Ahora, si voy a observar a la conciencia, tengo que hacerlo de manera protocolizada, rigurosa, con una buena preparación. Porque la ciencia no es al azar, no es un conocimiento al azar, así que hacemos cualquier cosa. No, tiene es como una especie de ritual, ¿no? Dentro en el laboratorio es como un ritual, porque hay pasos. Cosas que uno no puede obviar, que hay que hacer, que hay que tener en cuenta, porque si no, ya no sirve. Porque si no, no se puede reproducir lo mismo en otro lugar del mundo. Entonces, ¿qué hizo acá? Hizo esto, puso acá, el aparatito, midió, tomó la medida, el componente tenía tanto de, no sé, de tal compuesto químico y del otro, entonces van y lo hacen allá y obtienen el mismo resultado. Entonces, no es lo que a mí me parece. Ahí está la expulsión del observador. Ahí vamos. ¿Qué busca el experimento científico con todo este rigor? Ya lo dijimos la vez pasada. Se necesita, para hacer esta introspección analítica controlada, no al azar, y diferenciarla de las otras modalidades de introspección. ¿Qué necesito? Primera cuestión,
observadores adiestrados. Observadores adiestrados. Tengo que preparar al sujeto de experimentación. ¿Con quién trabajaba Wundt? Con sus alumnos en la Universidad de Leipzig. Los entrenaba y con ellos hacía los experimentos psicológicos. Entonces, había que prepararlos, adiestrarlos, que aprendan a ingresar en las propias conciencias de ellos, de los estudiantes, para ver qué encontraban ahí. Entonces, este sujeto de experimentación necesita esta condición, preparación. ¿Para qué prepararlo? Porque después el profesor Wundt les iba a hacer preguntas detalladas, específicas, con un objetivo. Él estaba buscando determinado conocimiento o saber algo sobre una ley de asociación de conexión específica. Entonces, había que saber moverse ahí en el mundo de la conciencia, y cuando se producía un estímulo de afuera, que ahora lo vamos a ver en la próxima parte, en el experimento del metrónomo, un chasquido, y eso producía un efecto en la conciencia. Bueno, ¿qué voy a observar? ¿Qué características y propiedades del chasquido voy a tener en cuenta? Entonces, como uno no anda por la vida escuchando chasquidos, y si los escucha, bueno, pasaron, pero no se detiene en todas las propiedades con las que viene el chasquido e ingresa a nuestra conciencia y todas las cosas que produce, no nos detenemos en eso. Bueno, ahora Wundt sí se detiene. Entonces, como hay que detenerse y es algo ajeno a nosotros, nos tenemos que adiestrar y saber observar eso, detalles, matices. Entonces, esto, fíjense, acá está el corset, acá está lo ritual. Acá empiezan a verse estas cuestiones de que no me puedo mover de cualquier manera en relación al experimento. ¿Y qué busca con esto el experimento científico del laboratorio? Ya lo vimos la vez pasada. Garantizar la objetividad. Es decir, que toda cuestión de opinión, de capricho, de a mí me parece, yo lo voy a hacer como a mí me gusta, ¿no? Tal cosa, afuera. Hay que cumplir un protocolo. Sacamos al sujeto, sacamos al todo lo que tiene que ver con los elementos personales. ¿Y para qué? Para que el conocimiento se vuelva lo más impersonal posible, es decir, público, que valga para todos, y se pueda aplicar, se pueda reproducir en todos los lugares de la misma manera. A eso apunta la ciencia, leyes generales universales, por lo menos las ciencias naturales, que es donde se inspira, o era la que los granaderos querían custodiar en ese momento, la ciencia natural. Entonces, objetividad, ciencias naturales, sacar al observador afuera del experimento lo más que se pueda. Si tenía errores, ¿se acuerdan? Como el astrónomo Maxwell y todo eso. Bueno, sacar los errores. Impersonal. Forma parte de la misma política de producción de conocimiento. Ciencia. Bueno, y entonces, ¿cómo trabajaba Wundt en el laboratorio? Bueno, ya dijimos, fisiología alemana. Por lo tanto, entró Wundt a hacer psicología de la mano de la fisiología alemana. Entonces, órganos sensoriales, procesos perceptivos, algo de eso va a tener que aparecer en el experimento. Él se centró en la visión y la audición. ¿Se acuerdan que vimos con Weber el tacto? Bueno, él el tacto, visión y audición. Visión y audición. Y el experimento del metrónomo tiene que ver ahora lo vamos a ver, con la audición, con los chasquidos. Ahora, en la próxima parte lo vamos a ver. Entonces, se interesó por los procesos perceptivos. Retomemos el viejo esquema que vimos en la clase pasada de cómo es el proceso de percepción. Las instancias. ¿Qué necesito? ¿Qué hay en el medio? ¿Hasta dónde llega la percepción? Para tener la referencia de ese proceso simplificado, por supuesto, porque es lo que nos interesa acá a nosotros. Entonces, necesitábamos un instrumento de experimentación que va a proveer estímulos,
que va a proveer estímulo. En el caso del metrónomo ya lo vamos adelantando. Este va a ser el metrónomo. Acá van a estar las ondas acústicas, los chasquidos, que son los estímulos. Esos estímulos, ¿a dónde llegan? A los órganos sensoriales, por supuesto, que ya estamos llegando al cuerpo, los estímulos. En este caso, los chasquidos llegan al órgano sensorial, a la audición, ¿no? Al sistema auditivo. Y después, acá viene lo que a Wundt le interesaba, que nosotros ya lo adelantamos, la última parte, ¿no? Acá tenemos los dos, ¿no? Y conciencia, que le aplico la introspección analítica. Este va a ser el territorio de Wundt. Este era el territorio de la psicofisiología. Acá se había preparado Wundt. Cuerpo, color rojo, mundo exterior. Hasta acá llegó la psicofisiología. Estudiaba los errores y Wundt hace foco, define su objeto y define el método allá, en aquel lugar. Por eso decíamos la vez pasada, él da un pasito más. Él se interesa en aquel sector. Ahí es donde se define la psicología. Todo esto, o esta parte, si ustedes quieren, es el ser viviente. Si lo estudio desde afuera, desde el exterior, hago fisiología. Si lo estudio desde adentro, hago psicología. Lo que vimos en la diapositiva anterior. Acá lo vemos desde otro lugar. Bueno. Esto lo vamos a retomar cuando veamos el metrónomo. Entonces le vamos a poner todo, lo traducimos en el lenguaje del metrónomo. Y ahí nos metemos adentro del experimento del metrónomo. Bien, y por último, ¿cómo abordar la conciencia mediante la introspección analítica? Allá. ¿Cómo lo abordamos? Él decía 3 pasos. Es repetir un poquito lo que estaba en el párrafo que leímos. Repetir un poquito desde otro lugar. Primero, reducir los procesos cíclicos conscientes de elementos. Él decía analizar, abstraer lo que aparecía como compuesto, lo analizamos, lo abstraemos, y ese sería el primer paso. Después, él decía, no tanto los elementos, no nos encandilemos con los elementos, hay que ver las uniones, las conexiones. ¿Para qué? Para determinar las leyes de conexión, asociación, etcétera, etcétera. Acá vemos este movimiento de la ciencia, ¿no? Meterse con el hecho, analizarlo, aplicarle toda una teoría, ¿no? Y lograr descubrir las leyes generales que regulan en este caso, los procesos psíquicos. Ir hacia leyes generales, como hacían las ciencias naturales. Entonces acá vamos viendo que en los procedimientos que él utiliza dentro del laboratorio, y lo vamos a ver con mayor ahínco y virulencia en el experimento del metrónomo, acá vemos cómo él va definiendo con estos procedimientos de hacer psicología, copia a las ciencias naturales. Trata de hacer lo mismo. Que la psicología hable el lenguaje de las ciencias naturales. Empiece a hablar. Entonces, si los físicos y los químicos y los biólogos en el laboratorio trabajan así, y bueno, nosotros vamos a hacer algo parecido. Entonces, acá tenemos un primer mapeo de este corrimiento epistemológico que él va haciendo. En el experimento de metrónomo, lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver con más detalle porque aparecen más elementos, donde él, ahí lo vamos a ver a él trabajando y preocupado por cuidar, ¿no? Este nuevo enfoque epistemológico de la psicología, ¿no? Ir adaptando, ¿no? La psicología y los conocimientos a estos procedimientos de la ciencia de fines del siglo XIX. Cómo él se las ingeniaba. Porque recordemos algo que habíamos dicho allá, que pasa, todavía no lo bajamos. Él está tratando de meter el sujeto en un dispositivo del objeto. En un dispositivo de conocimiento del objeto, de la ciencia natural, como es el laboratorio. Él viene con toda la mochila del sujeto, de la filosofía, de siglos de un conocimiento pegado a la filosofía, al sujeto, y tiene que desembarcar ahí y hacer la traducción, la migración, como decíamos. Eso es lo que está haciendo con todo esto. En el fondo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Porque es lo que va a quedar. Es lo que va a quedar. Del introspeccionismo va a quedar esto. El cambio epistemológico. Nada más. Bueno, acá nos detenemos, descansamos un poquito y
en en el próximo audiovisual seguimos con la segunda parte de esta clase 8, donde vamos a ver, siguiendo el texto de Miller, siempre, nuestra referencia, nuestro faro, ahí adelante, experimento del metrónomo, en detalle, lo vamos a leer, estudiar, bla, 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 para ver bien cómo él trabajaba, ¿no? Y hacer todos los comentarios. Y después ya cerramos con cómo fue el final del introspeccionismo y de toda esta empresa fugaz del profesor Bohr. Fugaz pero muy efectiva. Bueno, bien, nos vemos entonces ahora enseguida en la segunda parte de la clase 8. Muchas gracias.